el malestar de la cultura, el surgimiento de las religiones como un proceso de represión de un deseo inconsciente del ello social. ¿Okay? Digo, va a sonar un poquito complicado al principio, pero a medida que vaya pasando se los voy a tratar de ir explicando. Para explicarles esto, les tengo que explicar dos cositas importantes sobre Freud. Las dos topologías de las que habla Freud, ¿no? Habla de dos topologías de la psique, como primero un yo, superyo y ello. Si nunca habían escuchado esta nomenclatura, el yo pues es la personalidad, es la estructura psíquica de la persona, lo que está consciente, quién soy, cómo me percibo y demás, este es el yo. Está el ello, que es la fuente de los impulsos, que es de donde viene el deseo, donde vienen las pulsiones, donde viene la demanda, es el que quiere, el que pide. Y el superyo, que es la formación que se hace a través de la interiorización de la figura paterna o de la figura de la ley, o también de muchas normas y leyes sociales, ¿no? Entonces, haz de cuenta que el ello desea, el yo está atrapado en medio para ver si quiere lo que desea o no, y el superyo es aquello que pone todas las leyes y dice si deberías de desear, cómo te deberías de sentir frente a tus deseos, si deberías de reprimirlos, aceptarlos, si deberías de sentirte culpable, con vergüenza, o deberías de ir adelante con tu deseo que viene del ello, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es eso, el yo, superyo y ello, y después hay otra topología que es interesante, que es la inconsciente, preconsciente y consciente. La conciencia es todo aquello que en algún momento es consciente, a lo cual tenemos uso de razón y tenemos acceso en nuestros procesos pensantes y fenomenológicos. Está el preconsciente, que son cosas que no son conscientes, pero en cualquier momento en una situación cotidiana puede surgir y migrar hacia la conciencia. Y lo inconsciente es todo aquello que no es consciente, es todo aquello a lo cual no tenemos acceso, es de donde vienen muchos de los impulsos, donde está todo lo reprimido, ¿no? Entonces, aquí hay una distinción interesante porque vamos a hablar específicamente de la represión. La represión como un mecanismo de defensa del yo contra los deseos del ello, ¿no? Entonces, a veces el ello desea cosas o tiene deseos libidinales que llegan al yo y el yo no puede lidiar con esos deseos del ello. Entonces, lo que hace el yo como mecanismo de defensa es reprimirlos, ¿ok? Todo lo reprimido se va al inconsciente, pero no todo el inconsciente está hecho de material reprimido. Hay otras cosas en el inconsciente que no son represión, pero todo aquello que reprimimos regresa al inconsciente, ¿no? Entonces, el ello demanda al yo, ya sea porque no tiene capacidad o fortaleza para hacerlo, o no tiene un superyo lo suficientemente fuerte para lidiar con esa demanda del ello. Entonces, como un proceso de represión, se regresa al inconsciente y se queda ahí atrapado en el inconsciente, ¿no? Que de ahí viene esta frase de sé, pero no quiero saber, entonces no sé. Es como un olvidar a propósito o como un olvidar selectivo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que les quería platicar era de esto, ¿no? De la relación entre el yo, el superyo y ello, la topografía del inconsciente y el consciente, y cómo este proceso de represión, que es un mecanismo de defensa del yo, lo que hace es que con los deseos del ello, con los que no puede lidiar, los reprime y los regresa al inconsciente. Aquí es donde Freud hace un análisis que la verdad me encantó del libro y es el por qué quería hacer este video, que más allá de la teoría psicoanalítica, que la verdad seguramente habrá mucha gente más capacitada y mejor que yo para explicarla, me encantó cómo lo explicó o cómo lo aplicó para hacer una interpretación de la historia de la cultura o del surgimiento de la cultura. ¿Okay? Digo, lo primero que hay que resaltar aquí es que, digo, inclusive Freud estaba muy consciente de ello, que pues el psicoanálisis a fin de cuentas es una práctica hermenéutica, o sea, una cura a través de la palabra, porque lo que él decía era que a través del proceso psicoanalítico lo que se hace es que el analizante y el analizado, o sea, el psicoanalista y el paciente, tienen esta conversación. Existe una transferencia, no voy a meter tanto a detalle de cómo funciona el proceso psicoanalítico, pero a través de la conversación se reviven estas situaciones traumáticas que en su momento el paciente no pudo lidiar con ellas y se pueden reeditar a través de los cambios en la postura subjetiva del paciente, ¿no? Entonces vamos a suponer, tú en algún momento tuviste un deseo de acostarte con una mujer mucho más grande que tú, eras un niño, no supiste qué hacer con ese deseo, te sentiste como que tentado, pero al mismo tiempo no sabías qué hacer con ello, entonces lo reprimes y este deseo reprimido regresa al inconsciente y se queda en el inconsciente. El problema es de que ese deseo que regresa al inconsciente no muere, no desaparece, lo olvidas, pero constantemente regresa. O sea, este deseo que tienes reprimido en el inconsciente constantemente regresa. Y ese retorno del deseo que está atrapado en el inconsciente retorna como síntoma. Entonces se dice que, o sea, no necesariamente estás consciente de ese deseo que tienes reprimido, pero todo el tiempo estás hablando de ello. O sea, todo el tiempo está como surgiendo y rompiendo tus barreras, esto que tenías en tu inconsciente. Entonces, lo interesante de esto es que
aquello que reprimimos y que regresó al inconsciente se queda ahí podrido, por así decirlo, atrapado en el inconsciente y constantemente regresa como síntoma, y siempre estamos hablando del síntoma. Entonces, Freud, en su interpretación del malestar de la cultura y tratando de aplicar psicoanálisis a las masas, que él mismo tenía una conciencia que no se podía hacer, porque él decía que pues, el inconsciente, más bien el proceso psicoanalítico lo que hace es aplicar de uno a uno, y no se podía aplicar al comportamiento de masas, ¿no? Y de hecho creo que esta es una de las explicaciones más importantes de por qué el psicoanálisis no puede ser ciencia. Porque pues, para que fuera un proceso científico realmente, tú tendrías que validar las tesis en experimentos replicables. Entonces vamos a suponer, tú haces el tratamiento psicoanalítico y hablas sobre la represión de un paciente, ¿ok? Entonces tratas sobre la represión del paciente, sobre qué es lo que es capaz de hacer, sobre lo que no es capaz de hacer, y a lo mejor tienes un proceso donde evidentemente se ve algo de cura. O sea, a lo mejor el paciente antes de pasar por la terapia psicoanalítica tenía problemas en relacionarse sexualmente con el sexo opuesto, pero pues después de pasar por la terapia psicoanalítica tuvo algún tipo de avance, se fortalece el yo, puede resignificar esas frustraciones que tenía reprimidas y a lo mejor sale adelante, ¿no? Pero no lo puedes replicar. ¿Por qué? Porque las situaciones nunca van a ser iguales y dos personas no son iguales. Es la importancia de tratar realmente el caso por caso. Entonces, como no se pueden replicar los experimentos psicoanalíticos, pues no hay manera de que lleguen a ser ciencia, así como se hace ahorita en esta noción del psicoanálisis como una hermenéutica que hace la cura a través de la palabra.